Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Pista a Pista, bienvenidos una temporada más a Pista a Pista. Empezamos ahora ya sí con el formato habitual del programa esta semana, en el que vamos a hablar de los deportes de Alcázar de San Juan y, por supuesto, tenemos para ello una temporada más a Jesús Villajos, al que saludamos ya. Muy buenas. Hola, Pedro, muy buenas. Y como están viendo ya en pantalla, también tenemos a Ana Rodríguez, nuestra campeona de Castilla-La Mancha de tiro con arco. Buenas noches. Muy buenas. Hola. Con la que vamos a hablar, pues precisamente de ese deporte. Decía que hablamos de los deportes de Alcázar, de todos, de los que nos enteramos, pero hay algunos que es verdad que cuesta más enterarnos de lo que hacéis, porque son deportes a lo mejor no menos seguidos por el público, pero sí por los medios, ¿verdad? Y nos cuesta un poquito más. Poco conocidos. Es un deporte poco conocido, pero muy interesante. Y engancha cuando lo conoces, claro. De eso nos vas a hablar ahora, porque Ana es campeona, como decía, de Castilla-La Mancha, de tiro con arco en modalidad arco con poleas, ahora me vas corrigiendo porque seguro que algo digo mal, y luego es doble subcampeona de España, lo conseguía en Oropesa del Mar, este subcampeonato de España, por un lado individual y por otro lado por equipos con la selección de Castilla-La Mancha, que precisamente el individual lo conseguías enfrentándote también a una compañera de lo que luego era equipo, ¿no? Que es Lucía Alejo. Suele pasar mucho eso, pero vamos, es una rival más y luego es una compañera que no pasa nada, o sea... Y eso a lo mejor es un poquito desventaja para alguna de las dos, ¿no? Porque os conocéis tan bien que... ¿Es ventaja o es desventaja? Sí, la verdad que ella y yo nos conocemos mucho, sabemos nuestras debilidades, ella conoce las mías y bueno, pues se aprovecha un poco de eso, pero bueno, luego somos, en el equipo no tenemos esa rivalidad y hacemos una muy buena piña. Jesús, ¿qué me dices? Que por más que hablemos de deporte, siempre sale alguien de Alcázar que hace cosas tan grandes como hace Ana. Yo le doy la enhorabuena por sus éxitos, sobre todo las gracias por abrirnos un campo que no tenemos, siempre nos encasillamos en los típicos deportes, y es verdad, y yo el primero, pero sí es verdad que hay un amplio abanico de posibilidades que gracias a Ana, encima haciendo valer el nombre de Alcázar y el nombre de Castilla-La Mancha donde compite, pues oye, pues ¿quién iba a decir hace unos años que íbamos a estar aquí hablando de tiro con arco, ¿no? Entonces, y se da una visibilidad a un deporte que estaba ahí escondido y que aún así también pues consigue unos éxitos y unos logros importantes, como es el caso de Ana. Cuéntanos cómo fue eso de conseguir ser campeona de Castilla-La Mancha, cuéntanos un poquito. Primero, esas diferencias que hablábamos antes de empezar el programa de sala, al aire libre, un tipo de arco, otro, y luego cuéntanos cómo conseguiste ese campeonato. A ver, el campeonato de Castilla-La Mancha fue en aire libre, que fue en Toledo. Y es la modalidad pues aire libre, que se practica en verano, y son 50 metros de distancia, 50 metros, 6 flechas. Entonces, bueno, pues, a ver, me costó porque le gané a Lucía, que ella siempre me ganaba a mí. Entonces ahí pues dije, mira, voy a lo que salga. Ahí se vio lo mucho que entrené y nada, y pues salió. Y salió muy bien. Salió muy bien, sin esperármelo, sin ir con esa mentalidad de tengo que ganar, yo fui a disfrutar. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Eso es fundamental, pero yo creo que en cualquier deporte, ¿no? Que no hay que ir relajado, pero tampoco con una presión excesiva, porque es muchas veces lo que nos hace fallar. Sobre todo en este deporte, como te presiones, porque es que es un deporte que estás tú contigo mismo ahí, que no es un deporte en equipo, que bueno, que puedes apoyarte, no puedes, aquí estás contigo y como tú misma te comas la cabeza, eres tu propio rival, que eso es lo que muchas veces me pasa a mí. Así que dije, mira, fuera rivalidades conmigo misma y a disfrutar. Y bueno, y salió muy bien. Y salió bien. Y ahí está ese campeonato que sigue vigente, todavía no se ha celebrado el actual. Claro, si es el año que viene, se celebrará. O sea, eso ha sido este año. Y el que fue el año pasado fue el de España, ¿no? Y el año pasado fue el de Sala en Oropesa del Mar. Que ahí también quedaste de subcampeona. Subcampeona de España. Nada menos que de España. O sea, podemos decir, por lo que veo, ¿no? ¿Es una potencia Castilla-La Mancha en tiro con arco o cómo? A ver, creo que cada vez estamos más en el podium, porque luego en Oropesa nos quedamos también subcampeonas también por equipos. Entonces, pues cada vez se nos está viendo más ahí en el podium. Parte de culpa tiene Ana. Oye, o sea, que Castilla-La Mancha sea una potencia o que de buenas a primeras se convierte en una potencia en este deporte, algo tiene que ver Ana seguro, para que estar ahí. Sí. Y luego también tu padre. Bueno, también. Sí, porque siempre estáis en los campeonatos, tanto tu padre como tú, siempre estáis en algún campeonato, en alguna competición importante.
Sí, la verdad es que tiene mucha paciencia conmigo. O sea, ¿Quién inculcó a quién? él a mí. Fue el que te... Sí, Fíjate. él creó el club hace 14 años. Y estaba solo. Y luego ya, bueno, pues se fue apuntando gente, yo iba tirando y vimos que, bueno, que podía hacer algo. Que podía hacer cosas, bastantes cosas y nada, y empecé a entrenar y... Porque tú me contabas antes que esta es como, por decirlo de alguna forma, tu segunda época de arquera, ¿no? Pues ya habías empezado muy joven, Sí, lo empecé dejaste joven. y ahora has vuelto. Sí, lo dejé, pues Bueno, ahora estamos estudios. hablando de hace 6 años. Claro, hace, pues, ¿qué tiraría? Con 18, 20 años. En los estudios, pues hacía más cosas, corría, hacía más deportes, porque siempre he estado haciendo deporte, entonces no me centré demasiado en eso. Y hay que centrarse, hay que estar entrenando pues 3 veces mínimo por semana. Y bueno, pues tomé un poquito de contacto y lo dejé. Y yo pues volví un poco como que renací, ¿no? Lo de Fénix, Claro, y nada, y 6 años pues llevo en esto. Son deportes, yo desde luego, ahora nos explicará un poco también, pero yo desconocía lo que es el arco recurvo, el arco compuesto, el arco con poleas, no sé exactamente si... Y eso es un mundo también aparte, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una cosa...? Sí, es un mundo aparte, porque está el arco desnudo, que no lleva nada, ni visor, ni ningún tipo de, bueno, de complemento. Es eso que te decía yo, el arco de los indios, El ¿no? arco de los De indios las toda la películas. vida. El de maderitas, tan bonito. Y luego está el recurvo, que es como el que hemos estado hablando ahora, pero un poquito más sofisticado. Pues el cuerpo es de otra manera, las palas se quitan y se ponen, y ya tiene visor y tiene más cosas. Y luego está el compuesto, que es con el que tiro yo, que es, pues, se acerca más a una máquina. ¿Por qué? Ese no es olímpico, por ejemplo, no es olímpico. Tiene sus poleas, tiene su visor, es más, bueno, no más complicado, es más complicado, más preciso. ¿Y cómo se entrena bien? Quiero decir, aquí disponer de un sitio, ¿no?, para poder entrenar 3 veces a la semana, dices. ¿Dónde entrenáis? Solemos entrenar en el Picasso, ahora en invierno, y en verano detrás del frontón. En el Día Miguel. En el Día Miguel, sí. En la parte de atrás. Bueno, ¿qué hay que saber si alguien quiere iniciarse en esto? ¿Qué hay que saber? ¿Qué hay que tener? ¿Cómo puede hacerlo? Cuéntanos un poquito. Si alguien te está oyendo y dice, pues siempre me ha llamado la atención. Pues nada, ponerse en contacto con el club y tenemos nosotros el material para empezar, o sea que no hace falta, porque normalmente es como, ¿cómo me voy a comprar una cosa Sin saber, claro. cara? Que bueno, que hay como en todo, para iniciarte un arco no es demasiado caro, pero bueno, yo lo entiendo, voy a probar, entonces tenemos en el club material de sobra para que la gente vaya probando y bueno, y que coja el gustillo. El club es Alcazarco y en Facebook se os puede encontrar fácilmente, Sí. poniendo Alcazarco aparecéis enseguida. Aparecen muchas fotos tuyas, cada vez que vas a un campeonato, de tu padre, Sí. de otros miembros, de todos. Ha habido mucho movimiento en el club, ¿no? El club ha llegado a estar con bastantes miembros y con mucha gente que participaba y que... Antes de la pandemia sí, 20 y pico estábamos en el club. Desde que mi padre empezó solo, luego se fue animando gente y estábamos un montón. La pandemia pues... Ha hecho daño como en muchos sitios. Sí. Y ahora, bueno, pues ahora estamos en la mitad, pero nos falta gente. Un poco que renueve pues la sangre que... Y además que la gente cuando empieza, vamos, por lo que vemos, a la gente le gusta y se pica, Sí. entre comillas, y le gusta ir a las competiciones. Sí, y pero no todas sé estas por qué cosas. le cuesta tanto tomar la iniciativa. No lo sé. Será porque no sé, parece que no, a veces pienso, es que parece que no desfogas o parece que no, que tienes que irte a correr para... Sí, o para a quemar adrenalina. Algo más físico. algo más físico, pero es que luego te sorprende, porque es un momento en el que no tienes que pensar en nada, no piensas en nada, te estás centrado y puede ser incluso más relajante o más, no satisfactorio, pero sí que otro deporte. Sí, se suelta adrenalina no físicamente, pero sí mentalmente. Ahí la concentración es, imagino yo que la mayor complejidad de este deporte es eso, que sepas tú la concentración, ¿no? Sí.
que no vas y dices, me tengo que concentrar, no, te vienes solo, porque estás tú con tu arco y tu diana y se te va. O sea, no tienes que hacer fuerza para concentrarte. O sea que... ¿Y cómo es el sistema de puntuación en los campeonatos? ¿Son varias rondas? ¿Son eliminatorias? ¿Son ligas? ¿Cómo lo...? Sí, a ver, una competición, por ejemplo, en un campeonato de España, vamos a poner, son 2 rondas, tiras 6 flechas 6 veces. O sea, primera ronda, 6 flechas 6 veces. Vas a por ellas, tal, en el descanso en el que vas. Se para a lo mejor 20 minutos y se hace otra. Y de ahí ya sale una clasificación. Y de esa clasificación, pues por ejemplo, si yo me quedo la segunda, pues compito contra la segunda de abajo. Va un poco así. Ajá. Hasta que ya pues se quedan las eliminatorias. Son eliminatorias, Claro. son liguilla y eliminatoria. 16avos, octavos, cuartos y ya pues es así. En casi, vamos, en todas. Son 36 lanzamientos, 36 flechas lanzadas. Y de esas 36 hago una liga y luego la eliminatoria. 36, o sea, 72 en total. Y ya de ahí, pues en el clasificatorio, y ya de ahí pues te van posicionando como así de arriba a abajo. ¿Qué puede durar una jornada de un campeonato? ¿Estáis todo el día o...? Sí. Campeonato de España es duro, porque luego, claro, yo tiro la individual, pero es que tiro la individual y luego tiro equipos. O sea, es que estoy todo el día... Se hace un poquillo pesado, porque sí que no es que pierdas tiempo, pero tienes que ir a por las flechas, puntuar, vuelve, tira, o sea, puedes estar, sí, todo el día. Todo el día. En una normalita, de 9 a 2, por ejemplo, en una de estas, una liga normal. De 9 a 2, una mañana. Una mañana. Y una tarde, esa es una jornada muy baja. Pero creo, imagino que la competición tiene que ser algo que hay que fijarse, porque aunque cuando empieces no pienses mucho en competir, pero solo entrenar imagino que acabará aburriendo, por muy básico que sea tu nivel, conforme vas aprendiendo, vas mejorando, te hará falta algo más, ¿no? Que simplemente el ir a entrenar con el club. Al final, ¿todos competís cuando estáis en el club o...? No. ¿No? Es que ahora mismo competimos mi padre y yo. Eso los habéis quedado vosotros dos de competir. ¿Y por qué no se animan? Pues porque ir a un campeonato de España, primero tienes que tener fondo de arco. O sea, para eso tienes que tirar. Como una carrera. No voy a irme a una media maratón sin haber hecho 10 kilómetros antes. Sin haber corrido un poco, ¿no? Y luego, pues bueno, pues a ver, también es dinero, ¿De cuánto hablamos, más o menos? También es dinero. Un campeonato de España son 50 euros. Yo porque voy con la selección de Castilla-La Mancha y me dan una subvención, pero hay gente que no va en selección y tiene que costearse su hotel, gasolina, el campeonato. Todos que son los gastos de un desplazamiento, Claro. un fin de semana o Entonces el tiempo también que sea. eso ahora mismo yo creo que está condicionando. Claro. Una competición normal puede costar 15 euros, pero a ese nivel... Ya va subiendo. Bueno, ¿cuáles son los planes ahora mismo que tiene Ana, más inmediatos o más a corto medio plazo? Pues nada, el campeonato de España de este año, que también será en Oropesa del Mar, y me quedé segunda, pues bueno, a ver A ver si mejoramos. si me quedo segunda o primera. Claro. Ya no puedo mirar por debajo. ¿Cuándo O sea, será eso? Pues febrero o así. O sea, que de momento tienes ahí un margen para seguir, Sí, como has dicho tú, fondo de arco. fondo de arco. Fondo de Vamos arco. aprendiendo poco a poco aquí de todo. El argot. Y bueno, ¿y tu padre qué es lo que tiene pensado ahora? ¿Que va también también a España? Ahora mismo estamos tirando una liga que es la Interclub, que es una liga que solo va a ser los domingos. Una vez al mes, los domingos, salteado, pues a lo mejor estamos en octubre tenemos 2 o 3, en noviembre y acaba en diciembre. Esta es un poco, no es nacional ni puntúa para nada, es un grupo de club que se juntaron y hicimos una liguilla. Entonces esa pues nos viene muy bien para ir calentando y para ir haciéndonos con... Claro, eso está bien, pero... ¿Qué clubes participáis? ¿De Castilla-La Mancha o de más...? Castilla-La Mancha y también de Andalucía, si vienen algunos.
Entonces, bueno, pues te sirve un poco también para ir cogiendo práctica para los campeonatos importantes. Sí, Sí, de claro. cierto modo te obligas un poco, ya no solo el típico entrenamiento, sino Claro, que entonces nos viene bien, nos apuntamos y nos viene bien, y al final, en diciembre, pues nos dan una cesta como de Navidad, ¿sabes? Entonces, bien. y ya pensando ya, a una vez que pasa Navidad, ya te centras exclusivamente en el Campeonato de España, que es en febrero. Porque Claro, antes estará el de Castilla-La Mancha, que será por enero. Ujú. Y también ya. te veremos allí. Y también me veréis allí, que no sé este año dónde se hará. Y ya pues el nacional. O sea que al nacional ya vais sabiendo quiénes son campeonas de Claro. cada comunidad. Claro, claro. y Ahí un se han hecho poquito- todos los campeonatos de regionales. ¿Hay muchas sorpresas en el tiro con arco? ¿De campeones, de campeonas? ¿O más o menos ya sabéis? Es como en la liga de fútbol, se sabe quiénes son Ya nos conocemos. los grandes. Y Sí que es quiénes- verdad que aquí cuesta mantener un nivel, cuesta estar siempre en los 3 primeros, porque pues el trabajo, muchas cosas, hay muchas cosas que influyen, pero más o menos nos conocemos, claro. Claro. ¿Y cuál es la comunidad fuerte? La comunidad Madrid. Madrid siempre es la... Madrid, sí, porque tiene, a ver, las chicas que están tirando ahora mismo, bueno, los chicos, tienen unas instalaciones que no son las de aquí, por ejemplo. Evidentemente, siempre van a Evidentemente. tener más. Bueno, si alguien quiere pasarse, por ejemplo, un entrenamiento para ver cómo va el tema y tal, cuéntanos un poquito, ¿qué días entrenáis? Nos has dicho que en el Picasso en invierno, detrás del Díaz Miguel en verano, ¿qué horarios tenéis cuando estáis por allí? Pues ahora en invierno, a ver, algunos días vamos al Díaz Miguel, cuando hace buen tiempo, pero vamos, normalmente estamos en el Picasso porque ya tienes que hacerte un poco al pabellón. Y por las mañanas, los lunes y los miércoles de 9 a 10 más o menos, y los martes y los jueves a partir de las 11 de la mañana, y los viernes toda la mañana. Toda la mañana. Y bueno, y el teléfono y el Facebook y todo eso. ¿Y cuándo vamos a poder disfrutar en Alcázar de un torneo, un campeonato que podáis organizar vosotros como club? ¿Tenéis pensado algo? Sí, estábamos pensando en hacer el de Castilla-La Mancha. O algún RAUS, porque los RAUS son como clasificatorios también para el Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, estábamos pensando hacer algo así. Eso se pide. Y si te lo dan, pues... Ya se hizo se un round, me solicita, suena a mí, sí. aquí en Alcázar, ¿verdad? En el Se campo hizo de un fútbol. RAUS. No, se O en el hizo pabellón. en el pabellón, sí. En En el el Díaz de Miguel. Miguel. ¿Y dónde tenéis el sitio ubicado para donde queréis más o menos podéis Ah, hacerlo? ahí. En el Díaz Miguel. ¿Mejor que Paniagua? ¿Para estas cosas? Es que el Paniagua tiene mucha cristalera. ¿Y si se va una flecha? Entonces, ahí Claro, es que claro. se puede liar. No es un tema baladí, es verdad. Ahí no lo tenemos, no podemos tirar ahí. Por eso. Es que esto, pues claro, es que es complicado. Es que no es una raqueta. Claro, claro, claro. Entonces, pues es el Díaz Miguel el que está para eso. De hecho, en las grabaciones yo sé que alguna vez cuando hemos estado grabando no te puedes mover por donde quieras, como en el No, fútbol no, o en el no, baloncesto. no. Está muy controlado y te Sí, está tienen, controlado, te tienen pendiente Hay de... una distancia de seguridad, claro. Evidentemente, es que se cruza un fotógrafo, un operador de cámara y se Bueno, escapa una flecha y ya hemos ¿Qué- terminado el campeonato. ¿Qué velocidad coge una flecha? No te sabré decir. Pero mucha. Pero muchas, van muy deprisa, sí. Sí, tú No la veré tiras, venir tú seguro. tiras y al segundo la escuchas allí. O sea que Tiene que ser, sí. Hay que andar con va precaución. rápido. Sí, pero es verdad que como todo esto se sabe, o sea, no es algo que no sepamos, que las flechas hacen daño, lo sabemos, hay mucho cuidado y está todo muy controlado y es un deporte Sí. totalmente seguro. Sí, pero tampoco hay que tenerle miedo ni... No sé. Sí, por eso que es un deporte seguro, que es un tampoco es deporte, algo vamos, nunca ha habido ningún accidente. que seguramente se rompen más piernas en el fútbol que accidentes puede haber en, Seguro. Posiblemente, en el tiro con arco. Sí, porque sabiendo que tienes un arma, pues no hay duda en que tienes que tener mucho cuidado. ¿Está en auge el deporte? ¿O se mantiene, dices, la pandemia? Pero a nivel Castilla-La Mancha, ¿hay más clubes? ¿Notas tú que hay más competición? ¿Hay más aficionados al tiro con arco? A ver, estamos más o menos los mismos. Lo que sí que ahora la gente joven parece que está tirando un poquito más.
A ver, aquí en Alcázar nos gustaría hacer una cantera. Entonces, bueno, yo animo a la gente a los niños, y las niñas, pues que se animen un poco a probar. Los domingos por la tarde también pueden ir al Picasso, que es también a lo mejor un día que podemos hacer también en familia. No sé, se puede tomar un poco así también. Un deporte familiar. Vamos, de hecho, yo tiro con mis padres. Claro, de verdad. Y Lucía tira con su padre, o sea que es un deporte bastante familiar. Insistir en eso, que no hace falta, en otros deportes hace falta que te lleves tu material, sino que ya el club dispone de material para que la gente pueda animarse, o sea que tenga para algún tipo todas de... las edades. Pues eso, O sea, no hay... eso es bueno saberlo. Vamos a apuntarnos, Pedro. Claro. Sí. Pasa que yo podría, pero la verdad es que estaba pensando ahora mismo, los horarios a lo mejor hay que hablar con Javi Ortega y decirle, déjales alguna tarde, que todo el mundo no tiene las mañanas libres. Claro. Bueno, Sí. a Javi nos va a acabar echando el programa, porque siempre cada semana le pedimos algo. Bueno, pues Ana, muchas gracias y mucha suerte de aquí a febrero y bueno, y después de febrero, por supuesto, también. Estaremos pendientes, como siempre. ¿Algo más que decirle, Ana? Nada, que esta vez seguimos intentando siempre seguir a todos los deportistas y además animarle a que siga también anunciándonos y mandándonos un padre también que nos envía cosas y en fin, que nos siga informando de todas sus hazañas y sobre todo, hombre, si consigue ese campeonato de España y se puede mejorar esa posición del año pasado, pues mucho mejor, desearle todo lo mejor. Pues muchísimas gracias. Bueno, te emplazamos a después del Campeonato de España que vengas y nos cuentes. Claro que sí. Bueno, si se ha dado mal, que yo creo que no, que se va a dar muy bien, Seguro. te dejamos que decidas. Pero Si si se se da da bien, mal, también puedo venir, no si pasa se nada. da bien, vienes y nos lo cuentas y presumimos aquí de campeona, de subcampeona o de lo que hayas hecho, que seguro que es una actuación seguro para presumir al Alcázar de San Juan. Pues muchas gracias, Pues nada, Ana. a vosotros, encantada de haber estado aquí. Bueno, pues después de haber hablado con Ana Rodríguez, con esa campeona de Castilla-La Mancha que tenemos aquí en Alcázar, de tiro con arco, vamos a seguir con el resto de deportes. Jesús, vamos a empezar con, bueno, pues con una mala noticia, porque habíamos hablado justo la semana pasada, decía yo aquí en el programa, que había arrancado bien el Sporting, pero hemos llegado a la cuarta jornada con el primer tropiezo, 4-1 en Villa, en el Gregorio Vela este domingo, y eso a pesar de que se adelantó el Sporting con un gol de ese fichaje de este año que, aunque pasan los años, Abengoza sigue siendo apuesta segura, ¿eh? El pistolero, efectivamente, la vuelta a su casa, el hijo pródigo que suele decir. Sí, bueno, a ver, el ver el resultado así fríamente, tú ves 4-1 y dices, joder, vaya tela, ¿no? Ayer, un poco doloroso, bastante doloroso, sinceramente, para lo que se pudo ver. Ten en cuenta también, Pedro, que en toda la pretemporada y lo que llamamos de liga, el equipo solo había encajado un solo gol. Y eso es un dato también a tener en cuenta a la hora de plantear un poco y verlo con perspectiva. Cuando vas a un campo como Villa, que no tiene nada que ver, que se ganó 0-2 en la pretemporada, un campo como Villa de Don Fadrique, un equipo que está hecho pues a golpe de talonario y con buena disposición y con buen gasto. Con talonario generoso. Con un talonario bastante generoso, pues evidentemente sabes que tienes que ir te tienes que pintar la cara de guerra y sabes que tienes que ir a la batalla. Un campo que no hay luz apenas y que sabes que, bueno, que vas a sufrir. Tienes la ventaja y la fortuna de adelantarte en el marcador. Luego, pues bueno, los errores se pagaron muy caros, excesivamente caros. Yo creo que sin duda fue el peor partido que se pudo ver del Sporting este año, pero bueno, también sirve para tomar nota. Yo creo que a fin de cuentas este equipo es la realidad de un grupo que todo el mundo parece que tiene al grupo 2 de la preferente como la Cenicienta, que no tiene nada que ver con el grupo 1. Y sin embargo, pues sabemos que va a haber rivales importantes. La primera prueba de choque fue ayer y se puede comprobar de que no se puede ir, no podemos ir de estrellas ni mucho menos, pero sí es verdad que bueno, que te pone un poco los pies en el suelo. Te dices, a ver, estamos donde estamos, somos los que somos. Yo creo que tenemos un equipo bastante competitivo para estar en las posiciones altas este año y para nada debemos de estar sufriendo. Pero sí es verdad que para por lo menos aprender y saber que el año no va a ser ni mucho menos un camino de rosas y por mucho que los años son muy largos y se va a tener que competir mucho y muy fuerte para poder conseguir el objetivo de estar, yo creo que por lo menos en las posiciones altas, y eso es lo que hay que aprender, que el grupo 2 va a ser muy difícil este año.
Bueno, llevamos ya 4 jornadas, como decíamos, esta ha sido la primera derrota, las anteriores han sido 2 victorias y un empate. El balance general pues es bueno. Es bueno, sí. No, efectivamente, las caras largas de ayer, evidentemente, cuando te vas con un 4-1, pues evidentemente es así, lo que toca, pero sí es verdad que cuando ya pasan las horas y te das cuenta y pasan los días y te das un poco, coges perspectiva de lo que pasó, pues te das cuenta que bueno, el balance sigue siendo positivo. Yo creo que, insisto, este año miras al banquillo, este año miras que tienes diferentes opciones para hacer varios onces, que puedes hacer planteamientos serios con un grupo de jugadores de 20-22 jugadores que seguro que van a hacer cosas muy importantes y que poquito a poco la ilusión que te transmite la gente, que eso sí también es cierto, cuando empiezas a hacer este proyecto, este segundo año que estamos al frente del club, pues empiezas un poco a dar un puntito más, un pasito más, pues la gente te lo transmite también. La gente cuando va al campo de fútbol, se hace abonados que lleva mucho tiempo sin ser abonados, o que hay mucha gente que lleva sin ir al fútbol mucho tiempo y lo ves nuevamente por el campo de fútbol, pues oye, te transmite esa sensación de que tener ganas de hacer cosas importantes, oye, y de por lo menos trabajar para ello. Luego entrará la bola o no entrará la bola, pero por lo menos esa sensación la gente la tiene y la transmite y nos la dice. Y yo creo que es una ilusión que se tiene que hacer con paciencia y con pies de plomo, ¿no? Porque esto no es nada fácil, la preferente no tiene nada que ver con lo que conocíamos hace unos cuantos años, y este equipo tiene opciones y tiene por lo menos el apoyo de la gente, que eso se te nota mucho. El otro día cuando jugamos contra Seseña, la semana pasada aquí en casa, pues en la grada, vamos, fue algo, yo llevo mucho tiempo sin verlo. Es verdad que la tarde de domingo era espectacular para disfrutar del fútbol, pero sí es verdad que ese ambiente de grada, de vidilla de fútbol de toda la vida de aquí de Alcázar, lleva yo años sin palparla, y eso también es síntoma de que tiene que haber comunión, jugadores, afición, directiva, empresas, gente que apoye, tiene que ser una comunión de 4-1 o de 5-1 para que se consiga, yo creo que lo que se merece el pueblo de Alcázar. Bueno, hablabas antes del grupo 2, del grupo 2 en el que ha tocado Sporting este año. Al principio de temporada, antes de empezar la temporada, cuando se supo que estaba en este grupo, pues hubo ahí opiniones de todo tipo, ¿no? Un poco nos ha tocado en un grupo económicamente complicado, lo digo económicamente porque hay que desplazarse a sitios muy lejanos, a lo mejor el otro grupo nos había pillado más cerca casi todos los rivales, y nos hemos quedado sin muchos derbis importantes que para Alcázar, pues de cara a la taquilla, pues también eran importantes, igual que para ellos que fuera Alcázar allí, ¿no? Yo reconozco que cuando enseguida que vimos la noticia de que nos habían asignado el grupo 2, en cierto modo fue un poco también la sensación que tú me transmites, efectivamente, que como que vamos a perder derbis importantes, desplazamientos largos, pero luego cuando te sientas y ves la realidad, ves los equipos, ves los desplazamientos, los kilómetros que tienes que hacer, pues te das cuenta de que haces menos kilómetros que en el grupo 1. Ajá. Curiosamente, si verá que tienes que irte, tienes 2 o 3 desplazamientos, Azuqueca, Cabanillas, aquella zona que tienes que ir a Cuenca también, que tienes que hacer desplazamientos, pero luego haces el sumatorio de final de toda la temporada y haces menos kilómetros en el grupo 2 que en el grupo 1. Eso por un lado. Y luego está el tema de los derbis, que yo creo que están más dolidos los rivales que nosotros mismos. Y no es tampoco tirárnoslas aquí de lo que seamos, pero es que es una realidad como un piano. Nosotros cuando vamos a Pedro Muñoz hemos ido a lo mejor Tomelloso no, quito el saco a Tomelloso porque Tomelloso está en tercera y eso sería otra cosa. Pero sí los rivales como Herencia, que descendió en su día, o Quitanense, realmente cuando realmente hacen muchas taquillas cuando va el Alcázar. Y eso es una realidad. Nosotros, por suerte, el otro día jugó Seseña, y yo creo que las taquillas que se están haciendo pues son muy parecidas a las que le podría hacer contra un Cristanense o contra un Pedro Muñoz o contra un equipo más cercano, contra una Herencia. Pues eso es significativo que a la hora de la verdad lo que te llena un campo es la ilusión y las ganas que tú tengas de que tu equipo esté ahí arriba. Si el equipo está funcionando y funciona bien y todo sale como debe de salir, pues la afición la vas a tener siempre. Entonces yo me fastidia más por el hecho de los equipos vecinos, de la localidad de vecinos, porque efectivamente pues una taquilla que cuando va a Alcázar siempre agradecen y este año no la van a tener. Siempre era día del club. Sí, efectivamente, así es. Bueno, pues el próximo rival va a ser uno que tampoco va a ser fácil, porque es el filial del Toledo, que es al fin y al cabo donde están pues ahí preparándose para el primer equipo y donde tienen alguna sorpresilla, pues si tienen que tirar el primer equipo, o sea que hay buenos jugadores, quiero decir, que hay un equipo importante. No es parada fiable, si verá que ahora mismo Toledo está pasando por
está atravesando un poco complejo porque su primer equipo, que en teoría debería estar en posiciones altas, no ha ganado todavía ningún partido, en fin. Pero sí es verdad que el filial pues siempre tiene ese puntito de competición, de competitividad para poder exigirse, o que el jugador que esté en el B pueda estar luego la semana siguiente en el equipo A. Y eso también es un síntoma de que no hay que andarse, no hay que fiarse. De hecho, cuando jugamos contra Azuqueca, que ganamos 0-4, jugamos contra el filial de la Azuqueca, que es el Azuqueca B, pues había varios jugadores que habían disputado o estaban jugando, estaban entrenando con el primer equipo, y eso se nota. Aunque tú ves el 0-4 y dices, pues, parece que es un paso militar, fue un partido bastante complejo, bastante complicado, y es verdad que cuando se juega un equipo B hay que andar con mucho ojo. O sea que yo creo que a fin de cuentas es el síntoma. De hecho, esta derrota, lo positivo de la derrota de este fin de semana es que no debes de bajar la guardia, ni mucho menos en cualquier momento. La bajas y te clavan 4, y eso es lo que hay que tener en cuenta para la semana que viene. ¿El domingo? Sí, el domingo. ¿A las 5? El domingo, efectivamente, va a ser el partido. Ya volvemos a los horarios otoño-invernales, que empiezan a ser los partidos. Hay que aprovechar también la luz solar y ahorrar lo máximo posible al ayuntamiento para que las luces no consuman mucho, y aprovechar a las 5 de la tarde la luz solar, y una tarde espectacular seguramente el domingo. Eso es. Bueno, pues vamos a ver qué hace el gimnástico, iba a decir. Es que me estoy acordando de los jugadores que hay ahora mismo, sí. Y bueno, pues la mayoría han conocido el gimnástico, muchos de ellos han conocido el gimnástico, el Sporting de Alcázar. Sí, y es verdad, no me quiero tampoco dejar por alto, porque es la primera vez también de esta temporada hablando de fútbol del Sporting de Alcázar, y lo vuelvo a decir, todos y cada uno de los jugadores que están ahí, el 96% de la plantilla son todos jugadores formados en Alcázar de San Juan, que eso hay que decirlo bien alto. Que por una u otra circunstancia los otros jugadores han ido a otros equipos hace unos años y ahora han querido volver, y son ellos los que han querido estar aquí, y eso es una cosa que también debemos de agradecer y mirar. Y lo voy a decir, lo voy a seguir diciendo siempre. Yo creo que soy del Madrid, pero me estoy viendo un poco de Bilbao, porque sí. Confío mucho en la gente de mi cantera, la gente de la cantera de Alcázar, y la gente que se forma aquí en la escuela de fútbol, y la gente que se forma en las categorías inferiores, porque yo creo que tenemos un potencial muy bueno, que se puede cuidar y la podemos cuidar, y ojalá, es como les suelo decir a los chavales del juvenil, solo vamos a dejar ir de Alcázar si vais al Real Madrid, como ha pasado con Isi. Si no vais a otro sitio que no sea, yo prefiero que la gente de los tesoros se cuiden en casa, y ojalá que podamos mantener una plantilla a largo plazo, que son los que realmente te salvan las castañas del fuego, la gente de tu casa. Y yo creo que hay que reconocer eso, que toda la gente que está, la gente que se incorpora este año, Jaime Beamud, Rafi, el propio Héctor, Alberto Abengózar, en fin, toda la gente que se ha incorporado este año al equipo, seguramente que va a hacerlo grande, y confío mucho en ellos. Seguro que sí. Bueno, pues Toledo B, el domingo a las 5 aquí en Alcázar de San Juan. El juvenil preferente, este equipo que este año pues ha tenido que venirse al preferente porque el año pasado perdimos la categoría, se desplazaba hasta Quintanar de la Orden, y también, pues hombre, un poco emulando al primer equipo, caían por 3-1, también una dolorosa derrota, y eso que, bueno, pues que tampoco se empezó mal el partido. Sí, más o menos fue la misma tónica. 1-0, 1-1 se empató enseguida, al poco de que nos marcaran el gol, se consiguió igualar el partido, que eso también es muy difícil, y luego se verá que el equipo de Porrero siempre son muy difíciles, un equipo también que está recién ascendido a categoría preferente, y que bueno, yo tengo ahí, lo dije en la asamblea y luego lo mantengo, el haber perdido la categoría yo tengo ahí una espina clavada a fuego, sobre todo porque encima no es una cosa que ha dependido de nosotros, sino que ha sido los arrastres de estas competiciones de División de Honor, cuando bajan 2 o 3 equipos de División de Honor a la Nacional. Pues si no estás ahí en posiciones más o menos cómodas, pues te la pueden liar, y lo que pasó el año pasado. Y yo, desde luego, el reto que tenemos es eso, de volver otra vez a competir para estar otra vez en categoría nacional. Sí es cierto también que con esta nueva categoría, con la categoría juvenil preferente, no es tan difícil como era antes el juvenil provincial. Lo hemos hablado en otras temporadas, cuando el equipo juvenil provincial hacía prácticamente el perfecto durante toda la temporada, ganaba todos los partidos, 4 goles en contra, me acuerdo perfectamente de ese equipo de Marcos, y que luego a última hora te la juegas todo a cara o cruz con un Egin, que tienes que estar
pues que te salga todo perfectamente bien. De nada sirve lo que hayas hecho ese año para luego a un duelo a cara o cruz con un rival que te puede salir bien, una mala tarde y te la puede liar. Y fue lo que pasó con el Dinamo Guadalajara en su día, lo entrenaba Carlos Ortiz, a punto pasó cuando se ascendió contra Gin, que el único partido que se jugó en casa, esa temporada se perdió en casa 0-1 frente a Gin, luego se remontó allí, en Egip, y se consiguió el ascenso. Ahora, con el juvenil preferente, con esta nueva categoría, si haces una gran temporada y te quedas primero, incluso segundo, asciende directamente, no tienes que hacer ninguna eliminatoria con otro grupo, sino que tienes ahí la posibilidad de que si haces una temporada muy buena, pues el ascenso es matemático a Nacional. Ese es el consuelo con el que tenemos que agarrarnos, eso es la teoría. Hoy en septiembre, aquí hablándolo fríamente, pero luego queda todavía mucho. Es muy difícil, es muy difícil. Aquí estamos hablando de la preferente, estábamos hablando de la jornada 4, aquí solamente de la segunda, o sea, solo llevamos 2 jornadas. Eso es, bueno, y también la confianza plena, total en el cuerpo técnico que está componendo, que lo va a componer este año, que está con Manuel Lorenzo Marcos Alberca al frente, dirigiendo un poquito, coordinando un poco esas labores de cantera, aunque es Álvaro Sánchez Mellado el que está de primer entrenador en el Juvenil A, y es el primer entrenador, el titular, digamos, y luego está en el Juvenil B, pues otro clásico también de los banquillos en Alcázar, que yo creo que es otro de los grandes entrenadores que tiene Alcázar de San Juan, que es Jesús Camacho, que lleva toda la vida también con la cantera, con la escuela, y que yo creo que, bueno, el trabajo y los frutos yo creo que van a ir llegando poco a poco, y el trabajo que le están haciendo es increíble, y eso es también valorable. Y con paciencia y trabajo se consiguen las cosas. Bueno, pues a ver si es así. El próximo fin de semana, reciben al Albacín, aquí en casa. Sí, señor, ya vuelven a ver los partidos como digo yo, toda la vida. Doble jornada, ya los juveniles ya están, el Juvenil B también está en marcha. El Albacín, que es el siguiente rival del Juvenil A, y ya, bueno, pues pensar un poco en aprender de lo del fin de semana y borrón y cuenta nueva. A ver qué tal será la vuelta a casa, que siempre en casa da mucho más gusto. Un fin de semana, el que viene, en el que al B precisamente le va a tocar jugar en casa del Tomelloso, aquí al lado, sí. Y que este fin de semana pues hacían un gran partido, porque era como un poco llevarle la contraria a sus mayores, entre comillas, y decían, pues yo voy a ganar 4-1 al Atlético Cervantino, aquí en casa. Sí, además, un partido que también ves 4-1 y también lo ves sencillo, pero se empezaron adelantando los propios argamasilleros, se puso un poco cuesta arriba, y sabiendo que es un equipo que si te mete un gol, la remontada la vas a tener muy difícil, porque no es fácil cuando estás en minuto 70 o minuto 60 y estás 0-1 en tu casa, un equipo que apenas le has creado ocasiones de gol, pues que luego de 20 minutos te remonten y te hagan 4 goles, que seamos nosotros los que los hagamos, pues bueno, es también un síntoma del puñetazo encima de la mesa, que muchas veces te tienen que hincar un poco el dedo para saltar, ¿no? Pues eso es lo que pasó en su día. O sea, nos hincaron un poco el dedo en forma de gol y nos hizo espabilar, y conseguimos ese 4-1 y esa primera victoria después del que la semana pasada nos remontaran un 0-2 en Pedro Muñoz, bastante doloroso. Te das cuenta que va ganando 0-2 en Pedro Muñoz, un partido que en teoría es cómodo, y luego te acaban ganando 3-2, ¿no? Pues lo que viene, se quitan un poquito esa espinita de la semana pasada, el Juvenil B, con esa victoria entre el Cervantino. Lo que hemos visto en este partido es eso, es verdad, en el lado de Alcázar, gente muy joven, muy jovencita. Sí, además por fin ya se vuelve también a normalizar el hecho de que los cadetes, veníamos de la pandemia, que había años. El año pasado lo dijimos por activa y por pasiva, y es que la realidad, los jugadores que estaban de primer año de juveniles apenas habían competido el año anterior en cadete, porque suspendieron todas las competiciones, y eso también es un hándicap, ¿no? A la hora de poder plantar los partidos, porque no tienes a gente preparada para una categoría juvenil que dista mucho de un cadete, aunque el cadete está en cadete regional, que es lo más parecido al juvenil nacional en Liga Cadete, pero sí es verdad que el no haber competido pues se nota mucho, y ahora ese grupo de jugadores que estaban el año pasado en cadete regional, que hicieron una temporada bastante digna, aunque luego se complicó mucho la historia de la asistencia el año pasado, pero bueno, se nota que ya han competido y que están ahí son jovencillos, pero sí es verdad que todos los años pasa lo mismo. Los jugadores que entran de cadete a juveniles, ves la progresión y es exponencial, es tremendo como no tiene nada que ver los jugadores que entran en septiembre
con los que luego acaban en mayo. Son jugadores totalmente distintos. Aunque se llamen igual, son distintos. Totalmente, y cambian, están en la época de transformación total y se nota que, bueno, pues cogen ya cuerpo de futbolista, de crecimiento y a nivel también mental, que no es igual tampoco competir y que te remonten un 0-2 en Pedro Muñoz, porque te falta picardía, te falta ese puntito de experiencia. Cuando llega ya en mayo, pues ya son chavales o hombres ya medio formados, ¿no? Y eso se nota. Bueno, pues a ver qué pasa este fin de semana en Tomelloso, iremos viendo. De momento, lo que queremos es que podamos hablar de un triplete la semana que viene del Sporting. Ojalá que así sea, porque tampoco, bueno, pues a pesar, como dices tú, son resultados engañosos los del primer equipo y los del juvenil preferente, ¿no? Bueno, pues 4-1, que podría haber sido eso u otra cosa. Sí, es sobre todo por eso, que tú ves la frialdad de los resultados y no tiene nada que ver. Tanto la victoria del viernes del juvenil B, el 4-1, lo ves sencillo, no tiene nada. O sea, no fue sencillo. Hay veces que sí, hay veces que coincide y dices, pues, que nos han dado un baño y hay un 4-1, pero en esta ocasión los resultados son un poco engañosos. Bueno, pues veremos la próxima semana lo que tenemos que contaros. En la Liga Regional Femenina todavía no ha empezado, empezará el 9 de octubre y será precisamente pues con 2 partidos en los que el Racing de Alcázar recibirá aquí en Alcázar al Miguel Turreño Féminas y el Independiente de Alcázar se desplazará hasta Fuensalida. Recordamos que ambos equipos este año están en la nueva liga, han ascendido, por así decirlo, a la Liga Regional Femenina, que se crea este año preferente, que se inaugura este año con esa primera jornada, como hemos dicho, Racing, Miguel Turreño y Fuensalida Independiente. Eso será el día 9 de octubre, el fin de semana del 9 de octubre, cuando comience la liga. Pero es que al fin de semana siguiente ya vamos a tener el derbi. La segunda jornada de esta liga ya nos va a dar un derbi alcazareño. Sí, señor. Que se va a jugar en Alcázar, evidentemente. Nada más empezar. Pensábamos el año pasado que no íbamos a poder disfrutar de un nuevo derbi, y con lo que se vive y con lo que se goza viendo un derbi local, y más en una división superior, una categoría superior, pues oye, eso va a ser también bastante motivante. Si nada, la primera de cambio es un derbi, pues bueno, así nada más empezar, doble ración, ¿no? de competición. Y recalcar también el hecho de la nueva categoría. Millán, uno de los, el entrenador y el presidente del Club Deportivo Independiente, se había quedado fuera de la terna y había sido uno de los precursores de esta, prácticamente el precursor de esta liga preferente había sido Millán y el propio Independiente, y se había quedado fuera por las circunstancias clasificatorias y deportivas. Pero lo cierto y verdad es que a la hora de la verdad, una vez que se ha creado ya la competición, pues muchos equipos han renunciado a participar en esta nueva categoría, sorprendentemente, cuando yo creo que era un acierto a todas luces el haber hecho un poco esa escala entre otra división entre medias para escalar un poco mejor la competición. Yo creo que lo había acertado. Pues luego a la hora de la verdad había muchos clubes que han renunciado a su plaza por derecho. Hay un pánico escénico. Sí, entiendo que muchos preferían, los equipos preferían efectivamente estar en categorías superiores pero más cómodas, porque el ascender de categoría pues también te conlleva que tengas que tener pues un puntito más de nivel, y te conlleva que a lo mejor pues te toque contra rivales con goleadas, con historias, y todos sabemos lo que se sufre cuando se está en una categoría superior y tú vas de Cenicienta o vas de, pues eso, que no tienes la mejor potencial que puede tener otro club, y te puedes correr el riesgo de que el equipo se te destroce en mitad de temporada. Entonces ha habido muchos clubes que directamente han dicho, yo me quedo aquí en mi categoría Liga Regional y la principal, y me quito de historia por si acaso no saqué el año que viene, tal y cual. Pues Millán efectivamente ha aprovechado. El Racing se lo ganó deportivamente, pero Millán también legítimamente pues, ha optado el Independiente por jugar esta competición. Veremos a ver esta temporada. Es un poquito más de exigencia. También Cristanense está haciendo un equipo de femenino. Eso también conlleva que haya más competitividad a la hora de coger jugadoras. La realidad es que no sé exactamente, hablando con unos entrenadores y con otros, está costando mucho encontrar a las jugadoras, que esto es lo más llamativo, y bueno, pues veremos a ver quién se puede librar de una posible crisis en este año, no sé, de jugadoras me refiero, y más si cabe cuando creo que este año, me lo comentaron el viernes pasado, este año el cadete regional de la escuela de fútbol, que siempre siempre que lleva consigo el infantil, el cadete el infantil, pues para este año se va a sumar un femenino. O sea, la federación va a obligar a que las escuelas en las ligas regionales, que están ya federadas y que son
como hemos dicho antes, lo más equiparable a la Liga Juvenil Nacional, pues va a incluir, además del infantil y el cadete, pues un equipo femenino. Alcázar a lo mejor no tiene ese problema de hecho de tener jugadoras, pero sí es verdad que es una apuesta arriesgada. O no, no lo sé. Eso también habría que mirarlo, pero sí es verdad que tú notas o hablas con los entrenadores, con el propio Mario Muñoz del Racing o el Independiente, o con Chevy Lucas del Cristanense, o gente de más allegada de Herencia, y te das cuenta de que están sufriendo mucho para encontrar jugadoras. Entonces, no sé si se está creciendo por un lado mucho y sin embargo por otro no se está creciendo tanto. Yo creo que se están creciendo de una manera un poco irregular. Y eso también se tiene que tener en cuenta, hay que medir, hay que crecer, pero evidentemente sabiendo que tienes una base sólida, si no se puede correr el riesgo de que se disloque algo y no salga bien. Bueno, que se animen las chicas, eso sí, las jovencillas, eso sí, sobre todo, y que hagamos equipos en todos los pueblos femeninos para que haya unas ligas más competitivas. Sí. Que es lo que te... Bueno, hablaremos ya a partir del 9 de octubre pues, de esta liga femenina preferente en la que volvemos a tener a los dos equipos de Alcázar. También en fútbol podríamos incluirlo, porque, ¿por qué no? Porque está el futuro. El segundo torneo de fútbol base de Alcázar se celebraba este fin de semana. Además ha sido una locura en muchos sentidos. Estaba organizado por la Escuela de Fútbol de Alcázar de San Juan, organizaba este segundo torneo, en el que estaban, bueno, pues como cabeza de cartel, podríamos decir, como si esto fuera un concierto, pues los chavales pequeñitos del Real Madrid, los del Albacete Balompié, los del Cristo de la Vega, los del Olímpico de Villarrobledo, la Escuela de Fútbol de Cuenca, la de Tomelloso y el Calvo Sotelo, además de la propia Escuela de Alcázar de San Juan, por supuesto. Categorías Alevín y Benjamín, es decir, los chiquititos, el fútbol que da gusto ver. Pues sí. Se gane o se pierda, eso sí que da gusto siempre verlos. Pues sí. Y es, bueno, pues esa segunda edición en la que se jugaba desde las 10 de la mañana del sábado, pues llenando de chavalillos, y eso es una alegría ver el campo de fútbol así, ¿verdad? Por lo visto estuvo por aquí Casillas. Sí, ¿no? Por lo visto. Ahí iba yo con la locura, ¿no? Madre Ahí iba mía, yo con la locura. A alguien se le fue. La verdad que tiene que ser, a ver, tiene que dar mucho gusto cuando eres un Iker Casillas y eres un campeón del mundo y demás, pero joder, que no te puedes ir tranquilamente a ver a tu hijo de jugar al fútbol. Que, a ver, dicen que es el precio que hay que pagar por la fama, pero madre mía, todo el mundo tiene derecho un poco a tener esa intimidad y esa privacidad, pero en fin, independientemente de eso, la locura y el caché que le dio la Escuela de Fútbol de Alcázar el otro día a Alcázar, como capital, digamos, de la comarca y la sexta provincia de Castilla-La Mancha, pues es verdad que le dio un empaque tremendo, fue una verdadera locura de público, de gente, de éxito de organización. También hay que decir que a pesar de que pues, siempre hay contratiempos, el organizar un torneo, un campeonato de este nivel y que te venga el Real Madrid o te venga el Albacete y que salga todo perfecto y que sea una afluencia masiva de público y que la gente disfrute y que se llenen ya no solo la instalación municipal, sino que ese día pues prácticamente era imposible, como el día de la Titán, era prácticamente imposible comer en algún sitio porque estaba todo copado de gente. Pues eso también dice mucho de las ganas que tenemos de hacer cosas y de poner a Alcázar en el punto de referencia de Castilla-La Mancha y en este caso de una competición como te ve todo un Real Madrid. Pues oye, y que luego encima que te quedes segundo, que encima estás compitiendo, que demuestras también un poco que tienes una cantera que no es tampoco envidiable, o sea, que no tiene nada que envidiar, me refiero, sí. a otras canteras de Castilla-La Mancha. Pues oye, pues eso también es digno de elogiar, y ahí está el trabajo de toda la gente de la escuela, de Félix, de Jesús Meco, que es infatigable, incombustible. Es tremendo el trabajo que tiene detrás y lo bien que le salen las cosas, y eso es una cosa que también hay que elogiar, y eso hay que potenciar, porque estos torneos yo creo que deben de prevalecer en el tiempo. El año que viene tiene que venir, si puede ser el Real Madrid, el Atleti, el Barça, en fin, yo creo que siempre ayuda un poco a competir y a poner a Alcázar en el foco. Y ojo que, como dices tú, quedar segundos y joder, que es que viene por un lado la cantera del Real Madrid, que no es cualquier cosa, y por otro la mejor cantera, sin discusión, de Castilla-La Mancha, que las del Albacete, y ahí no hay discusión. O sea, podemos tener en cualquier pueblo de Castilla-La Mancha una cantera muy buena de fútbol, pero la del Albacete es la del Albacete. Entre otras cosas, porque si a un niño le dices ¿quieres jugar en el Orche o en el Albacete?, pues la respuesta está clara. Eso es, y ahí es cierto, compites, decíamos antes de intentar mantener y sujetar a tus talentos, que no haya fuga de cerebro, pero es que hay cosas que contra no puedes competir, evidentemente, y más al revés, cuando llega un padre, un hijo, un chaval que te dice, oye, resulta que me ha llamado el Betis o el Albacete en este caso,
para irme a jugar con ellos. ¿Cómo lo vas a decir que no? Pues, a ver, lo único que desearle lo mejor de la suerte, es decir, que triunfe y que tenga lo mejor que... Sí, es verdad que hubo un caso, que lo voy a decir siempre, en el caso de Isi, el año pasado, estábamos a punto de empezar la competición en Juvenil Nacional y le cayó una oferta del Albacete. Y yo, hablando con los padres, esto ya prescrito, hablando con los padres, digo, yo creo que debería de aguantarse porque va a tener mejor oportunidad que Albacete. Si fuera otra ocasión, pues yo creo que debería aguantar, que este año puede pegar el salto gordo. Y fíjate si fue salto gordo, mira, que esperando ese salto aparece el Real Madrid. O sea, entonces también es un arma de doble filo. Que te llamen Albacete está muy bien, pero también con los pies en el suelo, y que, bueno, Albacete y Alcázar y ahora Madrid estamos cada vez más hermanados. Sí, es verdad que tenemos un contacto súper, tanto la escuela como el propio Sporting, tenemos un contacto directo y fluido con la cantera tanto del Albacete como del Real Madrid en este año. Y oye, pues eso también es síntoma de que hay que seguir trabajando para que los talentos exploten y triunfen, no tienen que triunfar. Eso es. Lo importante es que el chaval... Eso es. Todos sabemos que aquí en el Sporting, por desgracia, no se va a poder ganar la vida como deportista, como futbolista. Ojalá algún año se pueda, sin que haya riesgo de que se desaparezca el fútbol de Alcázar y esas cosas. Pero mientras tanto, pues oye, si se puede ir al Madrid y allí hacer carrera, pues mejor. Correcto, así es. Al Madrid o al Atleti o al Betis, como dices tú. Si el caso es que los chavales pues salgan y sean felices. Eso es. Primero eso es, que no se nos olvide nunca, exacto. Y hay que remarcarlo y subrayarlo. Insistir a los padres que Cristiano Ronaldo y Messi salen uno cada 40.000 millones de años y no todos están capacitados para eso, y hay que tener en cuenta que disfruten los chicos, que se diviertan en el campo y que las presiones bastante tendrán ya con ya vendrá lo demás. Bueno, en el fútbol sala también esta jornada se celebraba la segunda jornada de la Liga Autonómica, la primera autonómica preferente de fútbol sala, donde el Racing recibía al Renacer Argamasilla, ganaban por 5-1, esta vez lo remataron, lo hicieron perfecto, goles de Álvaro Muela, luego empataba el Argamasilla y parecía que a lo mejor iban a estar las cosas más peores, porque se iban así al descanso con ese 1-1, pero luego llegaba pues Álvaro Muela también otra vez, Chus con otros 2 goles, Alberto y Maroto, y eran los que acababan marcando pues ese 5-1 definitivo. El próximo fin de semana, precisamente he dicho Orche antes, pues a Orche es al que van a tener que recibir 2 jornadas consecutivas aquí en Alcázar, que juega el Racing. Sí, señor, y más un proyecto también nuevo, nuevo, entre comillas, también renovado, digamos, porque también la apuesta clara. Hay que recordar que el Racing pues, ha tenido también cambios este verano. Vuelve otra vez a la presidencia del Racing Luis Tejado, que es otro mítico también del fútbol sala, y bueno, pues le han dado un giro de tuerca al fútbol sala, que creyendo lo que yo creo que también es posible, ¿no? Que es un equipo que haciendo un poco 4 ajustes y como yo creo que se ha hecho, pues el equipo puede incluso aspirar al ascenso. Además, de hecho, no han sido tímidos a la hora de plantearse un objetivo de este año. El objetivo es ascender a tercera división, y eso lo tienen claro. Y ese cambio en el banquillo, después han mantenido a la gente que más o menos que son el alma del Racing, el propio Arias, Muela, en fin, gente de toda la vida, Carpio, que lleva toda la vida también metido, en fin, han traído a uno de los que posiblemente sea el que marque la diferencia, que es el Musta. Vuelve al Racing después de su paso por el Viñalbali y fue el primer fichaje que anunciaron. Hubo un anuncio en el banquillo, que luego se cambió otra vez un nuevo entrenador, que también parece que va a dar en la tecla en cuanto a que va a medir todos sus éxitos en el trabajo y en el esfuerzo y en el sacrificio en la cancha. Y sobre todo pues eso, que los años son complicados, que no solo es llegar en la pretemporada y plantear un buen equipo, sino que luego todo ajuste bien, que las piezas vayan todas en su sitio y que luego entre la bendita bola pelota a la portería. Que eso es harina de otro costal. Bueno, pues seguro que yo creo que nadie le ha puesto más pasión en Alcázar al fútbol sala que Luis Tejado. ¿Sí? Ha necesitado un respiro, es verdad que acabó un poquito saturado de fútbol sala el hombre. Sí. Y bueno, pues ya ha descansado, ha tenido tiempo de sobra, y ahora vuelve seguramente con la misma pasión con la que ya estuvo en el Alcázar fútbol sala en su día. Claro, sobre todo por lo trágico un poco de aquella desaparición, aquella historia cruel un poco que pasó con el fútbol sala, que se quedó ahí, efectivamente desaparecido, y que bueno, pues ahora la apuesta de Luis Tejado es esa, de mantener un poco
el espíritu de aquel fútbol sala. Es cierto que el fútbol sala aquí en Alcázar pues también hubo una época bastante dorada, ¿no? Una época bastante importante. Y bueno, el querer un poco también revertir y devolver a Alcázar esa afición, pues también cuesta mucho trabajo y años y paciencia. Y eso es lo que solemos tener poca las personas, eso es cierto. La paciencia brilla por su ausencia algunas veces. Y a Musta, que lo hemos echado de menos también. Sí, sobre todo eso, es paciencia y oye, confiar en los proyectos de Luis Tejado y de la gente del Racing, que está ahí también pico pala año a año haciendo las cosas también bastante bien. Bueno, eso en primera autonómica preferente. Luego tenemos la juvenil autonómica, en la que volvemos a tener a 2 equipos de Alcázar de San Juan, pero no comienza la liga, la primera jornada no se va a disputar hasta el día 15 de octubre. Será entonces cuando el Racing de Alcázar tenga que viajar a Puerto Llano para enfrentarse al Guerrero Futsal Puerto Llano, y el Club Deportivo Futsal Alcázar de San Juan, pues que recibirá aquí, empezará la liga aquí en casa contra el Herencia. Pero, como digo, será el 15 de octubre, esto es lo que pasa con las ligas juveniles, que suelen empezar bastante más tarde. Un poquito más tarde, sí. Pero bueno, en baloncesto, vamos a ver, en baloncesto está la cosa, no es que esté complicada, es que yo me lío, pero porque hay muchas cosas, todavía la liga no empieza, pero tenemos muchos torneos en marcha. Por ejemplo, lo más reciente en jugarse ha sido el trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha femenino, en el que estaba el grupo 76 Alcázar. Han jugado los cuartos de final durante este fin de semana. Por un lado se clasificaba el Guadalajara Basket, que derrotaba al CEI Toledo. Por otro lado se clasificaba el Club Baloncesto Albacete, que derrotaba al Cuenca, y el grupo 76 Alcázar derrotaba al Básquet Cervantes por 51-59 también en esos cuartos de final. Cuartos de final que hay 3 partidos porque hay un clasificado directo, que es precisamente el Polígono Toledo, pues por campeón del año anterior, ¿no? Entonces, las semifinales serán el día 1 de octubre, en principio. Ya sabemos que la Federación te cambia los partidos de un día para otro, así que las semifinales en principio serán el 1 de octubre entre Guadalajara Basket y Polígono Toledo, y el grupo 76 Alcázar contra el Albacete, el Club Baloncesto Albacete. Estaremos pendientes. Así que ahí un primer éxito de estas chicas del grupo 76 Alcázar, clasificarse para esas semifinales. Ojalá las veamos en la final. Sí. Luego tenemos trofeos Diputación, que tenemos el masculino y el femenino, los dos con el grupo 76 Alcázar. En el masculino, el grupo 76 Alcázar, que había logrado llegar a la semifinal, pues caía además con una abultada derrota de 29-98 con el Socuéllamos. Claro, pues era un equipazo también, y ahí caímos. Por otro lado, pues el Frutas Doña Ramoncita La Solana perdía con el Autocares Rodríguez, esto fue un resultado más ajustado, 65-69, así que esa final pues la jugarán Socuéllamos y Daimiel. Bueno, pues ahí hay que quedarnos efectivamente que el grupo se coló en semifinales porque bueno, remontó también en el partido previo de cuartos, fue una remontada también épica, y se vende que quedar con ese regustillo, sobre todo porque bueno, este año también va a haber bajas sensibles en el equipo. Hay incorporaciones que se nota también mucho en la cancha, pero se verá que ahí hay bajas sensibles. Álvaro Castillo, que como todo el mundo sabe, Cori, que se va a jugar en una categoría superior, porque también el chaval se lo ha agarrado sobre la cancha. Y luego también una baja sensible que no sabía que no estaba este año, lo he visto por falta de motivación, según pude hablar con él, que es Antonio Pola, que es otro de las grandes torres que tenía este equipo. Y si no está Álvaro Castillo y Antonio Pola, pues se van dos gigantes, nunca mejor dicho, de este equipo. Sí, es verdad que quedan también gente bastante competitiva y con mucho potencial, pero sí es verdad que son bajas sensibles de cara a este año, que bueno, que a pesar de todo, colarse ya en unas semifinales cuando nadie te da como favorito ya es una tarjeta de visita, ¿no? Le dicen, bueno, ojo, tenemos bajas, pero no somos bajos. Tenemos gente competente, y así se ha demostrado. Bueno, en el trofeo Diputación femenino lo que ha pasado es que, bueno, se ha jugado una de las semifinales, que era entre el Puerto Llano y el Cervantes. Ganaba Puerto Llano a Cervantes por 62-44, se jugaba el pasado domingo, y las chicas del grupo 76 Alcázar, que llegaban a la semifinal directamente por haber sido precisamente campeonas el año anterior, que jugarán con Baloncesto Cristana, pero será el 30 de septiembre, o sea, este viernes, así que habrá que esperar un poquito para ver quiénes juegan la final. Veremos. Solo sabemos un finalista de momento. En Primera Nacional, vamos a ver, las ligas van a comenzar ya en octubre. El grupo 76 Alcázar masculino comenzará la liga el día 1 de octubre y será en casa contra el Club Baloncesto Ciudad Real. La Primera Nacional femenina va a comenzar algo más tarde, porque pues hay pues esas finales que decimos que se tienen que disputar, y será el viaje del grupo 76
Alcázar el día 16 de octubre a casa del Baloncesto Civitas. Así que, bueno, pues vamos a tener todavía que esperar. Y los rookies, que también van a comenzar la liga el día 16 de octubre, será en la, como ya saben todos, en la zonal de Castilla-La Mancha, y eso sí que van a jugar también en casa el domingo 16 de octubre a las 12, como siempre, la hora rookie, en el Díaz Miguel recibirán al Argamasilla, el Club Baloncesto Argamasilla. Eso en cuanto al baloncesto, ya iremos avanzando en el tiempo, iremos comenzando las ligas. Sí, señor, ya tenemos ganas también de volver también a ver la cancha de baloncesto, efectivamente. Y ya para terminar, pues repasamos algunos datos, algunas cosas que nos han dejado estas 2 últimas semanas en cuanto a campeonatos y a gente de Alcázar que ha hecho cositas importantes. Por ejemplo, Antonio Carpio, que ha estado en los 6 días de enduro de la Federación Internacional de Motociclismo, que es importante porque Antonio Carpio ha estado esos 6 días, como decimos, ahí compitiendo, que desgasta mucho la moto de enduro, Sí. en Le Puy-en-Velay, creo que se dice, en Francia, Francia, del 29 de agosto al 3 de septiembre, o sea que se ha tirado ahí un previo de feria bueno. Sí, Antonio. Y tercer año consecutivo que corre esta prestigiosa denominada las Olimpiadas del Enduro, y es por tercer año compitiendo. Fue en Italia, fue a Portugal y ahora ha ido a Francia y compitiendo y siendo finisher, que ya, como decimos, que ahí vas a competir con lo mejor del mundo del enduro, y ya solo acabar la prueba 6 días consecutivos con lo mejor, y siendo que, a ver, desde la humildad, pues efectivamente él va con su familia, con su furgoneta y con su moto, y si se avería se la arregla él. Otros van con stand y allí todo lo que quieran. Entonces eso es un mérito tremendo para Antonio, señor. 574 pilotos de 30 países distintos, que ahí estaba uno de Alcázar de San Juan. Ahí está, pues, sí, señor. Muy bien, Antonio. En tenis de mesa también hemos tenido buenas noticias. Guillermo Díaz Miguel ha quedado subcampeón de España en selecciones autonómicas en la categoría veteranos junto al toledano Antonio Sedano por parejas. Guillermo es del Club de Tenis de Mesa Alcázar, evidentemente, y bueno, pues con un pleno de victorias en el que solo perdieron con los catalanes, pues conseguía ahí pues también traerse un título para Alcázar de San Juan. Sí, y por lo menos ya rompe un poco el poderío que venía demostrando Pablo Bobo y Marta Ortega, que siempre hablábamos del tenis de mesa. Que solo eran ellos. Que solo estaban ellos, y ahí ahora aparece Guillermo en la categoría veterana, que eso quiere decir, bueno, que por veteranos y noveles, ahí están también triunfando en el ping-pong, desde el punto... Tómese jocoso el comentario, el tenis de mesa, y que la verdad que da mucho gusto que haya veteranos y los jóvenes también triunfando por las categorías inferiores. Además que sí, pero bueno, que a Pablo y a Marta le quedan todavía muchísimo por delante. Ya lo creo. Son súper jóvenes. Ya lo creo. Bueno, Asodisal ha quedado tercero en el Campeonato Nacional de Fútbol 7 inclusivo. Estos chicos que acaban de subir de categoría este año, pues han vuelto a quedar terceros en la nueva categoría, y son pues unas máquinas también que siempre nos dan alguna alegría. Siempre, van a competir donde sean y siempre están ahí dejando el nombre de Asodisal y de Alcázar ahí por todo lo alto siempre, es verdad. Y Alba Reguillo, que parece que vuelve al triatlón poco a poco, bueno, poco a poco no, de golpe, porque ha estado en el triatlón de las Lagunas de Ruidera y ha quedado segunda en ese triatlón de las Lagunas de Ruidera, en esa vuelta a la competición, y además, por lo que se ve, con más ganas que nunca. Parece que de aquí a nada vemos... Podemos decir que la normalidad está prácticamente, a falta de baloncesto, está prácticamente ya ajustada y es una realidad. Hablando de Alba Reguillo en triatlón, ya uno parece, ahora estamos tranquilos, ya está por aquí otra vez Alba. Bueno, y este fin de semana también el viernes se anunciaba la 24ª edición de la Media Maratón de Alcázar, que será el día 2 de octubre, son 21 kilómetros con 97 metros, una media maratón en regla. La salida será a las 10 de la mañana en el pabellón Antonio Díaz Miguel, organizado, como todos sabemos, por el Club Maratón Altomira, y además de la media maratón, en la que se reúnen muchísimos atletas de todos lados, de toda la provincia, de toda Castilla-La Mancha, pero también de muchas partes de España, que vienen a una prueba que ya pues empieza a tener su nombre, ese Memorial Mariano Rivas. Además de eso, va a haber, junto con la media maratón, 6 kilómetros solidarios por la esclerosis múltiple, en los que además va a haber fila cero, es decir, que si no quieres correr pero quieres ayudar, te puedes inscribir. Efectivamente, ahí estaremos. Bueno, Jesús, pues todo esto, y como decimos siempre, seguramente algo que se nos ha escapado. Siempre eso, hay alguna cosa por ahí que se pueda escapar. Esperemos que cada vez sean menos, porque sí es verdad que son muchos deportes lo que tenemos que hablar toda la semana, cada vez nos queda el tiempo más corto. Os recordamos que si algo se nos ha escapado, pues nos lo recordéis,
valga la redundancia, en nuestras redes sociales, que ya sabéis que estamos en Facebook, estamos en Twitter y por supuesto pues aquí en la televisión local, que estamos para hablar de vosotros, de los deportistas de Alcázar de San Juan. Gracias, Jesús. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene un poquito más, sí señor. Muchas gracias. Qué cansinos, todos los años aquí. Pesados. Pesados. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 7 días. Adiós.